No, profe, recién se empieza a grabar la clase. Sí, recién se empieza a grabar la clase. Sí. Bueno, mira, ¿qué nos quiere decir el profesor Venturini? Acá, esta es una función valor absoluto. La función valor absoluto no tiene derivada. ¿Está bien? Pero sí tiene un extremo que vamos a considerarlo acá, suponete que sea 1, que es el mínimo valor, porque todos los demás valores lo superan, ¿sí? Este es un ¿No sería un mínimo absoluto? mínimo absoluto y también un mínimo local, ¿sí? Sí, Porque tiene es razón. Sí, el tiene menor sentido. valor que alcanza la función, y también puedo tomarlo de acá hasta acá y decir, para el intervalo que va de 0,5 a 1,5, Sí, es ¿sí? una propiedad que tiene, sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a tomar un entorno de centro 1 y radio, suponete 0,5, entonces esto será 0,5, y esto será 1,5, el centro más 0,5 y el centro menos 0,5, por lo tanto, delta es 0,5, ¿sí? Entonces, el punto que estamos analizando está en el entorno de centro 1 y radio 0,5. Bien, ¿qué pasa en el semientorno de la izquierda? Entorno de la izquierda. ¿Cuál es el semientorno de la izquierda? Es el que va desde 0,5 hasta 1. ¿Sí? Sería este va acá. Sí, profe, comprendo. Bien. Entonces, ¿qué nos dice? Tome cualquier X, ¿sí? Y fíjense de trazarle la recta tangente. No hace falta trazarle la recta tangente, ya vemos que al ser una función línea es una recta, Sí, ¿sí? ya se visualiza que sería Ya negativa se la pendiente. visualiza que la derivada primera en X, tomamos un X, la derivada primera es menor que 0, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Si lo hubiésemos analizado con el primer criterio, también hubiésemos visto que para, suponete que tomáramos acá 0,7, le calculamos la imagen, nos hubiese dado el valor de 0,7 más 1 o menos 1, ¿sí? Nos hubiese dado su imagen. Y si calculamos para todos los valores, nos damos cuenta que el valor más pequeño es 1. Entonces, para 1, la imagen es 0. Es la imagen más pequeña que alcanza en una tabla las funciones. Bueno, pero sigamos con este criterio. En el semientorno de la izquierda, ¿hay derivada? Sí hay derivada, ¿sí? ¿Por qué decimos que no es derivable toda la función? Porque la derivada a izquierda y a derecha con respecto a este punto que lo llamamos vértice, o mínimo en este caso, son diferentes. Entonces, fíjate, la función acá tiene derivada primera menor que 0. Acá no puedo decir cuál es la recta tangente, porque ¿cómo lo hago? Hago para trazar la recta tangente. No puedo trazar la recta tangente porque No hay un punto, hay una definición que podría trazar sabemos infinitas rectas, fabuloso. ¿sí? Entonces, veamos a la izquierda, en el semientorno de la izquierda, de la derecha, perdón. Veamos qué pasa. En uno no miremos nada. Veamos qué pasa en el semientorno de la derecha. Semientorno de la derecha. ¿Cuál sería de 1 hasta 1,5? ¿Sí? Que es lo mismo que yo puse acá, el centro y el centro más el radio. ¿Sí?
Veamos qué pasa si tomamos un X cualquiera acá. Tomo un X cualquiera, me vengo acá, y ya me está diciendo cómo es la derivada primera en ese punto. ¿Cómo es la derivada primera? Mayor a 0 sería. Mayor a 0. Entonces, como cambio, paso de, y siempre vamos de los negativos a los positivos, paso de menos a más, a pesar de ser una función no derivable, yo puedo decir que en 1 hay un mínimo local. Esto sucede cuando nosotros tenemos funciones que no son derivables. ¿Podemos calcularles si tienen máximos o mínimos? Sí. Lo puedo hacer por el primer criterio o lo puedo hacer por el segundo criterio. O sea, no necesariamente acá la derivada tiene que ser 0. Porque acá la derivada no es 0, porque en ese punto yo le puedo trazar así, 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 y sigue tocando en un solo punto. No tiene recta tangente. Pero a la derecha de ese punto, a la derecha y a la izquierda, sí hay un cambio de signo en la derivada. Entonces, necesariamente puedo, con estos datos, puedo decir que la función en el punto 1 tiene un mínimo local. ¿Se entiende? A pesar de que la función es continua, pero no tiene derivada. ¿Se entiende hasta ahí? Muestro otro ejemplo de que es continua, pero no derivable, y le puedo calcular si es máximo o mínimo. Mira. Por ejemplo, esta función que tiene cúspide, ¿sí? ¿Profe? ¿Puede Acá, profe la cámara? sí, tenés razón. Tenés razón. Que, déjame que salga de acá, que yo tampoco los veo. Opa. Ay, no. ¿Por qué no me aparece? ¿Ustedes me ven bien? Sí, no se haga problema si profe. no nos visualiza, le estamos avisando. Ahí está. Bueno, esta función es una función continua. Pero no tiene derivada en este punto C. ¿Por qué? Porque la función tiene que tener la misma, ser continua, y para que sea derivable, tiene que tener derivada en cada uno de sus puntos. Pero ¿qué pasa en este punto? Este punto es una cúspide. ¿Sí? En ese punto no hay derivada. Esta función es continua, pero no derivable. Profe, una Sí. consulta. ¿Cómo serían, si decimos que no es derivable, pero es continuo, ¿no es cierto? Sí. Aludimos entonces que no tiene derivada porque no No tiene acepta recta derivada. Yo puedo tangente, calcular la derivada. pero ¿cómo sería la recta tangente, por más que no la acepte, La cercana a recta ese? tangente en este caso se llama semitangente y se la traza pasando por el punto paralelo al eje de las Y. Entonces sería como una recta vertical, Exactamente, es una recta vertical. pendiente infinita, algo así sería, ¿no es cierto? Puede ser. O Exactamente, en viene. este caso tiene pendiente infinita. Exactamente, es tal cual es. Entonces, fíjate qué sucede. Es continuo, pero no derivable esta función, en C, en el punto C. Pero sí yo puedo calcular
un semientorno a la derecha, un semientorno a la izquierda, y tomar un punto a la izquierda y tomar un punto X a la derecha. Trazo la recta tangente. ¿Y cómo es la recta tangente en el semientorno de la izquierda? F' es mayor a 0. Acá va creciendo, ¿no es cierto? Entonces F' es mayor que 0 en el semientorno de la izquierda, ¿sí? Entonces acá es positiva la derivada primera. Bien, ahora, acá no hay derivada. Pero ¿qué pasa en el semientorno de la derecha? ¿Sí? En el semientorno de la derecha tomo un punto X y le trazo la recta tangente. Y el subpendiente va en bajada. O sea que la derivada primera es menor que 0. ¿Está bien? Acá va en Sí. subida y acá va en bajada. Entonces, como hay un cambio de signo, acá va menos, puedo asegurar que si bien en el punto C no hay recta tangente, o sea, la derivada en ese punto no vale 0, ¿sí? La recta tangente, la derivada es infinito, acá f' de C es infinito, ¿sí? Pero puedo asegurar que en C hay un máximo local. ¿Por qué? Porque en el semientorno de la derecha y en el semientorno de la izquierda hubo cambio de signo. A pesar de que la función es continua, pero no es derivable. Y no tiene recta tangente en este punto. Pero los valores, al cambiar, me determinan que sí hay un máximo, en este caso absoluto, y también local. ¿Se entendió? O sea, van a existir funciones que no van a ser derivables, pero que sí les puedo calcular los extremos relativos o absolutos, porque utilizo alguno de los criterios. Puedo utilizar el primer criterio y ver que es el punto más alto, o puedo utilizar el segundo criterio y ver qué pasa en puntos a los costados del punto C, a pesar que en el punto C no hay recta tangente. ¿Se entiende? O sea que No le logré comprender. la condición de que no tenga recta tangente igual a 0, no es una condición, es una condición necesaria, pero no es suficiente para asegurarme que hay un máximo y un mínimo. ¿Sí? Porque acá la derivada, o la derivada en el punto C no vale 0, pero sí es un máximo local y un máximo absoluto. ¿Sí? Entonces, que f' en C valga 0 es una condición necesaria para obtener determinar, vamos a poner mejor, máximos y mínimos locales, pero no es suficiente. Entonces, que la derivada primera sea 0 no me asegura que haya un extremo local. Eso es lo que me está queriendo decir aquí. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque acá la derivada primera no es 0, pero hay un extremo local y hay un extremo absoluto. Allá la derivada primera no existe, no es 0, pero existe un mínimo local o relativo. ¿Sí? O sea que la derivabilidad no es suficiente para la derivada primera igual a 0, no es suficiente para asegurarme que haya un máximo o un mínimo. Es una condición necesaria, pero no es suficiente para asegurarme que hay un máximo y un mínimo. ¿Por qué? Porque en los exámenes te cuento qué dicen los alumnos. Yo les pregunto, si la derivada primera en una función vale 0 y me determina puntos críticos, ¿esos puntos críticos me aseguran que hay un máximo o un mínimo? No, no me asegura. Es un punto crítico, es un punto diferente, pero no me asegura que sea un máximo o un mínimo. Es una condición necesaria, pero no es suficiente para asegurarme esto. Entonces tengo que recurrir a otros criterios para asegurarme de eso. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito para sacarnos las dudas. Es interesante las definiciones que se plantean. Claro, ¿por qué? Más que nada en el vocabulario. Porque acá la palabra clave es necesario. Y la palabra clave es suficiente. Es necesario que la derivada segunda sea 0, la derivada primera sea 0, sí, para determinar que hay un punto especial. Pero no me asegura ni que haya un máximo ni que haya un mínimo. Entonces, es necesario para asegurarme un punto crítico, pero no me asegura que haya un máximo o un mínimo. No es suficiente. El resto de los alumnos, ¿entienden o no entienden? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, que la derivada primera sea 0 no me asegura que haya máximos o mínimos. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, este criterio, ¿qué hace? Analiza la derivada primera igual a 0 y toma valores a la derecha y a la izquierda para ver cómo varía la derivada primera, el signo de la derivada primera. Si el signo de la derivada primera, a pesar de que en ese punto no le trace la recta tangente, o la tangente no vale 0, varía de positivo a negativo, hay un máximo. Y la función no tiene derivada. Y si varía al revés de menos a más, hay un mínimo. A pesar de que la función es continua, pero no es derivable en ese entorno. ¿Puedo borrar? Mi parte sí. ¿Sí? Bueno, entonces voy a borrar aquí en el medio para vamos a borrar aquí en el medio para hacer un ejemplito con esto de los signos. Díganme qué hora es, porque ya me va a pechar el profe que viene. ¿Qué tienen Las 6 de la tarde, profe. ¿Ah? Las 6 de la tarde. Las 6, pero ¿qué tienen después? Química. Química. ¿Con la profe Munuce o con el profe Manuel? Con el profe Manuel. Ah, con el profe Manuel. Porque siempre le quito unos minutos. Bueno, bien, vamos a hacer un ejercicio como para que ustedes puedan ver la aplicación de este criterio. A ver, hagamos una polinómica que son las más fáciles. F de x igual a x al cubo
menos 3x más 4. Me dice, calcule los extremos locales. Entonces, ¿qué hago yo con esto? El circuito es el siguiente. Tengo la función. Derivo la función por primera vez, ¿sí? Una vez que la derivé, la anulo la función. La igualo a 0. Cuando la anulo, voy a obtener x1, x2, que son las raíces o ceros de la derivada primera. A eso se les llama puntos críticos, que no me aseguran que sean máximos o mínimos. Puede ser que no sea nada. Una vez que tengo los puntos críticos, entonces tomo un valor de x a la derecha y a la izquierda del punto crítico. Y analizo los signos. Si los signos van, como teníamos acá, de positivo a negativo, entonces en el punto crítico ¿qué hay? Positivo a negativo. Hay un máximo. Máximo local. Ahora, si varía el signo de la derivada primera varía de negativo a positivo, entonces puedo asegurar que en el punto crítico, hay un que pusimos acá de positivo a negativo, de negativo a positivo, hay un mínimo. Y si no hay cambio de signo, ¿qué quiere decir esto? Que tengamos de positivo a positivo, no cambia el signo, o de negativo a negativo, no cambia el signo. Entonces no hay extremos, porque no hay cambio de signo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar acá. Dice, tomo la función y la derivo por primera vez. Voy a comenzar acá. Este va a ser el primer paso. La derivemos. ¿Cuánto nos da? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Menos 3. Menos 3. Bien. Esta es la derivada primera. ¿Sí? Después, ¿qué dice? En el segundo paso dice que la anulemos a la derivada primera o la igualemos a 0. Entonces la derivada primera es 3x al cuadrado menos 3 igualada a 0. ¿Sí? Bien, es una función de segundo grado. ¿Cómo hacemos para encontrar los puntos críticos? ¿Cuáles son los números que metidos acá
nos van a dar 0. Y bueno, despejemos x. 3x al cuadrado igual a, pasamos este 3. Pasa sumando. 3. Lo pasamos Positivo. sumando. Bien. Después x al cuadrado nos va a quedar 3 sobre 3. ¿Está bien? Porque pasa el 3 multiplicando, pasa dividiendo. Y ahora me queda 1. Y x al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 1. ¿Y cuál es el resultado de la raíz cuadrada de 1? Serían dos valores, uno negativo y el otro positivo. Bien, entonces, uno de los puntos críticos es 1. Y el otro punto crítico es menos 1. Porque si yo reemplazo por 1, 1 al cuadrado es 1. Por 3, 3, menos 3, 0. Y si reemplazo por menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. Por 3, 3, menos 3, 0. Entonces, esto, lo que yo tengo acá son los puntos críticos. Sabemos que pueden ser máximos, mínimos o nada. Estamos en el segundo punto. Estamos en los puntos críticos. Entonces, ni siquiera hace falta graficarla la función. Nosotros nos manejamos sobre el eje de las X, salvo que nos pidan que grafiquemos, generalmente ya son funciones más complejas. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el eje de las X, pongo los puntos críticos que son 1 y menos 1, y quiero saber si estos puntos críticos son máximos o mínimos. Entonces, ¿qué me dice? Una vez que yo tome estos puntos críticos, tomo un valor de x a la derecha y a la izquierda de ese punto crítico. Y veo cómo varía el signo de la derivada primera. ¿Qué número tomaríamos acá antes de menos 1? Menos 2. Menos 2. El mejor valor que hemos tomado. Menos 2. Bien. Acá tomamos uno que nos va a servir para los dos. Este va a ser para la derecha y este va a ser para la izquierda. Tomemos uno acá. El más fácil. ¿Cuál sería? 0. 0. 0. Muy bien. 0. Bien. Y ahora tomemos uno a la derecha de 1. ¿Cuál sería el más fácil? 2. 2. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué pasa para la derivada primera en menos 2. ¿Cuál es la fórmula de la derivada primera? Tiene abajo 3x al cuadrado menos 3. 3x al cuadrado menos 3, ¿sí? Entonces ahora va a ser, este sería, le vamos a poner x, y ahora lo vamos a hacer f segunda, f' de menos 2. Entonces hacemos 3 por menos 2 al cuadrado menos 3. No me interesa ni siquiera el número, me interesa el signo. ¿Sí? Estoy acá calculando la derivada primera de este, el signo. Entonces me va a quedar 3 por ¿cuánto? 4, 12. Por 4. 12. 12 menos 3, 9. 9. Es positivo, o sea que la derivada primera en menos 2 es mayor que 0, es positiva. Entonces acá va a ir creciendo. ¿Sí? Acá la derivada primera vale 0. Ahora veamos qué pasa para 0 en el semientorno de la derecha. Sí. ¿Podría correr un poquito la cámara, por favor? Sí. Corremos la cámara. Ahí está. Estamos acá, ya sabemos que acá la derivada primera en menos 1 era 0. ¿Está bien? Ahora veamos f de 0, f' de 0. Entonces va a ser 3 por 0 al cuadrado menos 3. Estoy calculando a la derecha. ¿Cuánto me da la derivada primera? Negativa, menos 3. Menos 3.
me da negativo, o sea que la derivada primera en 0 es menor que 0. Entonces quiere decir que esto baja. Entonces esto es negativo. Entonces, por lo tanto, puedo decir que en x igual a menos 1, que es el punto crítico, hay un máximo o un mínimo local. Un máximo. Máximo Hay local. un máximo, bien, Joana, bien, Jesús. Hay un máximo local, porque la derivada primera a la izquierda y a la derecha cambio de signo, de positivo a negativo. Bien, ya tenemos a la derecha de 1, que es el otro punto crítico. Ahora entonces nos convendría trabajar con 2, porque este nos sirve para este semientorno y para este semientorno. Entonces nos va a quedar 3 por 2 al cuadrado menos 3. ¿Cuánto nos da esto? 9. 9. Positivo. Entonces quiere decir que en f' de 2 es mayor que 0, es positivo. Entonces acá crece. ¿Sí? ¿Y hasta dónde vino decreciendo esta función? Vino decreciendo hasta este punto. Acá se hace la derivada primera 0. ¿Sí? Y acá comenzó a crecer. ¿Está bien? Entonces, en 1, ¿qué hay? ¿Máximo, mínimo o nada? Un mínimo local. Un mínimo local. Ojo, no es que termina acá, en este punto, porque para todos estos puntos, de acá hasta acá, decrece hasta el próximo punto crítico. Entonces, cuando les pidan el punto, les piden que en menos 1, punto y coma, menos 1, para la función sería, ¿cuál sería la imagen de la función? Sería menos 1 al cubo, menos 1 al cubo, menos 1, 3 por menos 1, menos 3, más 3. 6 positivo, profe. Y acá me queda 4, 7, 6 positivo. Este punto, que esto es evaluar este punto crítico en la función, no en la derivada primera, en la función, ese punto es un punto que es un máximo local. Máximo local. Ahora, ¿cuál es el otro punto que tenemos que analizar? El mínimo local. ¿Qué coordenadas tiene en X? 1. Esa es la coordenada, ¿sí? Ese es el punto. Pero el par ordenado que representa a ese mínimo local lo tenemos que reemplazar allá. 1 al cubo es 1, 3 por 1 menos 3, 2 positivos, profe. más 4, nos queda 5, 2 positivos. Entonces allí yo puedo decir que hay un mínimo local. Ese es el punto, que es el mínimo local. La derivada primera me determina a mí, además de los extremos relativos, la otra información que me da son los intervalos de concavidad, los intervalos de crecimiento, perdón. Sin analizar la gráfica correcta, sino analizando, mirando este esquema, desde menos infinito, ¿hasta dónde crece? Menos 1. Exactamente, siempre va a ser sobre el eje de las X. Hasta menos 1 crece. Luego, desde menos 1 hasta 1, desde menos 1 hasta el otro punto crítico que hemos determinado,
decrece. ¿Se ve? Y luego, desde 1 a más infinito, ¿qué le sucede a la función? Vuelve a crecer. Vuelve a crecer. ¿Por qué no lo hacemos cerrado? Porque en estos puntos, la función no crece ni decrece. En los puntos que son máximos y mínimos, la función no crece ni decrece, porque la derivada primera es 0. Entonces, acá decimos, la función la anulamos, los valores que la hacen 0 se llaman puntos críticos, pueden decirnos que pueden ser máximos, pueden decirnos que sean mínimos, pero no nos asegura. Puede ser. Entonces es una condición necesaria, pero no suficiente para asegurarme que hay máximos y mínimos. Luego, ¿qué hago? Una vez que establezco los puntos críticos, tomo puntos a la derecha y puntos a la izquierda y derecha, izquierda y derecha, con respecto a estos puntos críticos. Los valúo a esos puntos en la derivada primera y analizo el signo de la derivada primera. Una vez que analice el signo de la derivada primera, según cómo cambien, va a ser un máximo o un mínimo. Si no cambian, no hay ni máximo ni mínimo. Si acá hubiese sido positivo y acá hubiese sido positivo, no puedo confirmar allí ni un máximo ni un mínimo. Tengo que graficarlo a través de un graficador u otra función, u otra forma de lograr, o una tabla de valores. Y la derivada primera me da de información los intervalos de crecimiento. ¿Sí? Entonces, hemos visto que una función que es continua puede tener extremos sin ser derivable. Hemos visto el criterio de la derivada del signo de la derivada primera y hemos visto el primer criterio de los valores de la función. Esta secuencia de pasos se siguen todos, ¿sí? Para cuando ustedes tengan que calcular los extremos locales o la consigna les diga, calculen los extremos locales a través del segundo criterio, el signo de la derivada primera. Si no, ustedes eligen, porque son 3 criterios. Nosotros hemos visto hasta el segundo acá. La próxima clase vamos a ver el tercer criterio. Con la profe Silvia, ¿en qué van? Análisis de funciones, profe. En análisis, o sea, que están haciendo porque después vamos a pedir máximos, mínimos, puntos de inflexión, concavidad, crecimiento, dominio, recorrido, puntos de discontinuidad, clasificación de esas discontinuidades, asíntotas, paridad, y nada más. Bueno, dominio y recorrido. Ese sería el análisis completo, o sea que ahí va a entrar todo, y la gráfica, ¿no? Por supuesto. Yo les voy a pasar un archivito donde tienen ejercicios resueltos y tienen la secuencia de los pasos que hay que seguir para resolverlo a partir de este criterio. Y la gráfica la pueden hacer utilizando el Grasmática o el GeoGebra o el Winplot o el MAS, el que ustedes tengan, la imprimen y la pegan en la carpeta de trabajos prácticos. No se dejen avanzar con la carpeta de trabajos prácticos, tiene muchos ejercicios. Las polinómicas, son las más fáciles. Pero de ahí vienen logarítmicas, exponenciales, por partes,
trigonométricas, y ahí es donde se pone un poco más compleja porque tenemos que derivar otras funciones que son más, más complejas también, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces al grupo yo les mando ya los, y regla del hospital, que les voy a mandar los 2 archivitos, así ya los tienen, y ustedes van armando la carpetita, y fíjense allí en extremos relativos, están la definición, está un ejemplo, y están los pasos que hay que seguir para trabajar con este criterio del signo de la derivada primera. Entonces, ¿qué hemos calculado en esta clase? ¿O qué hemos estudiado esta clase? Los criterios que tenemos para calcular un máximo o un mínimo relativo. Relativo, bien. ¿Y cuál es de los dos el que usted utilizaría? El segundo, que es el criterio de la derivada primera. El Pero es una criterio condición necesaria, como dijo usted, no suficiente. no es suficiente, ¿sí? Entonces, para para el signo, porque no es la derivada primera, sino el signo de la derivada primera. Si varía de positivo a negativo, tenemos un Tenemos extremo que es un máximo o un mínimo. Positivo a negativo. Máximo. Máximo. De negativo a positivo. Un mínimo, profe. Un mínimo. Bien. Entonces, esa es la variación de signos. Cuando nosotros anulamos la derivada primera, encontramos los puntos críticos. Esos puntos críticos no nos aseguran que vayamos a encontrar en ese punto donde nos dio la derivada primera un máximo o un mínimo, ¿sí? Y vimos que aquellas funciones que eran continuas podían tener máximos o mínimos y no tener derivadas, como lo vimos en el valor absoluto o en la función que tenía cúspide, ¿sí? Entonces ahora yo les voy a pasar los archivitos y traten de verlo porque es interesante, porque acá se aplica todo y seguramente en el examen va a ir un análisis de funciones. Pónganse a estudiar, todas las consultas que tengan me las pueden hacer vía WhatsApp, vía correo electrónico, correo. Está el profe también, la profe de práctica, para que también les consulten si es que yo no les contesto o no les respondo. Bueno, y tienen el libro, tienen los videos tutoriales, tienen la clase grabada para que puedan verlo de nuevo si no lo han entendido. Bueno, que tengan un buen término de jornada, que estén todos sanos, y nos estamos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere, a la misma hora y por el mismo canal. Hasta luego, profe, que esté bien. Que Buen ande fin de Chao, bien. semana. chicos. Chao, Hasta luego. chicos, cuídense mucho y que estén bien. Chao, chao.